Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos al episodio de hoy, Hilando contra el tiempo. Hoy nos acompaña el periodista y escritor Gay Tales. Todos de pie, por favor, para recibir a este gran autor con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa, Luisa y María José, muchas gracias de verdad por invitarme a este maravilloso episodio Hilando contra el tiempo. De verdad que me siento muy honrado con esta invitación. Bueno, señor Tales, cuéntenos un poco de su vida. Nací en en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, nací como tal en una veredita que se llama Nueva Jersey. Estudié en la Universidad de Alabama y me gusta mucho escribir. De hecho, y también estuve trabajando como reportero del New York Times, pues soy un apasionado por el periodismo. Ya que menciona el New York Times, usted es reconocido por su trabajo en los años 60, en el siglo XX. ¿A qué se debe esto? Bueno, eso se debe precisamente a que defiendo a capa y espada el nuevo periodismo, en el que la figura del periodista y su estilo personal se implican en el artículo. De hecho, yo siempre abordo los personajes de la historia y trato de acercarlos al lector. Y cuéntenos, señor Tales, ¿qué ha logrado con su vocación periodística? Bueno, pues he logrado igualar la narrativa periodística con la mejor literatura sin traicionar las exigencias de cualquier relato periodístico. Es decir, la precisión, la veracidad, esa claridad y la realidad. En conclusión, tengo en cuenta las fronteras literarias de la no ficción, el periodismo hecho arte. ¿Y qué considera que debe tener en cuenta un periodista al buscar una historia? Bueno, yo como periodista aconsejo realizar una entrevista en persona, buscar a la gente. Ahora, no es lo mismo realizar una entrevista telefónica a establecer como tal una cercanía con las personas. De hecho, les cuento un secreto, y es que me gusta buscar a la gente meramente ordinaria. ¿Por qué? Porque siempre tienen una historia que contar, y el periodista puede mostrar el lado humano de la sociedad. Un periodista no puede dejar que el tiempo dicte su talento, por el contrario, tiene que ser enérgico, cortés, razonable, pero no dejarse presionar por darle un fin a la historia. A mí me gusta trabajar en unidad con las personas porque al final ellos son los protagonistas. Bueno, muchas gracias. Bueno, es como un consejo que le doy aquí a las personas, ¿no? No solamente a ustedes, sino a todo aquel que está escuchando este episodio. Bueno, señor Tales, usted habló de algunos aspectos que deberían tener los periodistas, pero a la hora de entrevistar, ¿qué se busca en una entrevista? Bueno, pues se trata de aprender lo que la gente piensa, ¿no? Lo que la gente siente y también experimenta, es decir, tratar de colocar su punto de vista en el papel, teniendo como un cierto respeto, como un cuidado muy sutil. Bueno, aparte de su vida, quisiéramos hablar un poco también acerca de una crónica que hemos leído. Se llama Los valientes sastres de la mafia. ¿Cómo salir con vida cuando se arruina el traje de un mafioso? Nos ha parecido muy interesante su manera de manejar la historia, porque no parece un texto periodístico, sino narrativo, que logra envolver al lector. ¿Qué nos podría decir acerca de esto? Sí, de hecho esta crónica tiene ciertos rasgos anecdóticos, es decir, es un relato tipo cuento. Pareciera como si no fuera real, pero sabemos que sí lo es. Bueno, señor Tales, tengo entendido que al aprendiz que aparece en la historia es de hecho su padre, que a la vez era el sobrino de la esposa del sastre Cristiani, y el padre del aprendiz, quien dañó los pantalones del mafioso, era el mejor amigo del sastre y que por esta razón no lo reprendió al momento de dañar los pantalones. Así es, estás en lo correcto. El aprendiz que aparece en la historia es mi padre, Josep Tales, quien de hecho tiempo después logró convertirse en un reconocido sastre. Por cierto, de pronto algo que ustedes no saben, mi padre influenció muchísimo en mis vestimentas, pues siempre me hacía andar impecablemente y ahora también sigo andando de la misma manera. Bueno, una parte muy intrigante de la crónica es cuando Cristiani se toma el atrevimiento de decirle al mafioso: lavarle la cabeza al burro es un desperdicio de agua. Yo en ese momento me imaginé a Vicenzo desenvolviendo su revólver y colocándolo en la cabeza de Cristiani, pero fue todo lo contrario. Ah, sí, Majo, recuerdo esa parte. Es donde el mafioso se está midiendo los pantalones con alas que se inventó el sastre Cristiani para camuflar el corte que el niño le había hecho a los pantalones.
Sí, lo que pasa es que en esta crónica se presentan aspectos humorísticos. Ahora, tengamos en cuenta que el punto de vista de la historia es desde la perspectiva de un niño. O sea, fue una historia tan determinante que de hecho se mantuvo ahí en la familia y se empezó a contar por varias generaciones. Y le cuento, señor Tales, también tuvimos la oportunidad de ver el documental Voyeur, donde nos dimos cuenta que además de escuchar las historias, le gusta vivenciar las experiencias de las personas. Pues a estas personas a quienes entrevistan, ¿no? ¿Es cierto esto? Lo dice por la parte donde menciona mi libro La mujer de tu prójimo. Bueno, pues la razón es que si quieres la verdad, Majo, debes participar de ella, ¿no? De hecho, soy muy curioso para investigar. Me gusta muchísimo introducirme literalmente dentro de la historia y también experimentar en propia piel el tema que en ese momento me inquieta. Ahora, antes de escribir un relato, siempre me acostumbro a dibujar las escenas que imagino, pues me gusta demasiado visualizar mis historias. Es como la historia del voyerista, que quiere introducirse en la privacidad de las personas. Asimismo soy yo como escritor, me impregno en la vida privada de la gente para así conseguir la historia y también yo escojo cómo se cuenta la historia, cómo voy a camuflarla, cómo lo puedo colorear y cómo lo organizo realmente. Entiendo, señor Tales, y pues tiene toda la razón. Y yo me atrevería a relacionar su forma periodística con el tema de las 5 Ws, del periodismo narrativo que propone Roberto Herschel. Este asegura que una historia periodística debe responder a 5 preguntas: el qué, quién, cuándo, dónde, por qué o cómo. Además de esto, asegura que es importante contar historias diversas, meterse en las percepciones, en los recuerdos y puntos de vista distintos a los de un periodista. Bueno, Majo, su relación no está tan alejado a mi trabajo periodístico porque yo me identifico con las personas que me cuentan sus historias. De hecho, me caracterizo por ser muy curioso. Es más, quiero que la gente hagan parte de mi conocimiento. Yo siempre he dicho que escuchar a la gente es como escuchar una gran sinfonía. También me gusta escribir sobre las aspiraciones y crear como esa sensibilidad sobre los sentimientos de las personas. Y también antes de escribir, primero pienso por qué estoy interesado en ese personaje. Segundo, por qué lo entrevisto. Y por último, realmente qué quiero conseguir de él. Ya que hablamos de relacionar su trabajo con el de otros autores, Martín Caparrós, en una de sus reflexiones del libro La Crónica, menciona que escribir es recuperar a las personas, hechos o acciones que ocurren a diario. Además, resalta la elección significativa al definir qué va a hacer que la historia valga la pena, qué la hará distinta, cómo hacer que el lector se pregunte y eventualmente se conteste cuando lea. Y resalta que un buen relato debería conseguir que lo lea alguien a quien esa cuestión no le interesa en lo absoluto. Sí, claro, Luisa, tienes razón. Yo sintetizaría lo que acabas de decir en que se debe tener orgullo de la verdad. De hecho, siempre estuve orgulloso de contar las historias tal y como fueron, sin engrandecerlas ni mucho menos exaltarlas. Yo pienso que los reporteros tenemos que ser fieles a la verdad. Y por otro lado, pienso también que un periodista tiene que ser capaz de decir: yo vi lo que escribí. Así que debemos tener muy en cuenta eso. Señor Tales, yo afirmo que usted compuso una crónica perfecta, como los bordados en una tela de seda, refiriéndome a la historia del sastre y el mafioso, claro. Bueno, Luisa, pues me siento muy halagado con estas palabras y realmente fue una entrevista agradable, de verdad que la disfruté mucho. Bueno, queridos oyentes, damos fin a esta gran entrevista y agradecemos, señor Gay Tales, por aceptar nuestra invitación y por sus grandes palabras. Es un excelente escritor, un excelente periodista y nos sentimos halagados de poder tenerlo aquí en el programa. Bueno, querido público, queremos despedir a este gran escritor con un fuerte aplauso.